acá vamos a tratar el tema funciones. ¿Qué es una función? Vamos a decir de una función que, dados dos conjuntos A y B, como en este caso, se llama función a aquella relación en donde a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. Es decir, si nosotros tenemos estos elementos en el conjunto A y esta correspondencia a este elemento a este y a este, nosotros lo que vamos a decir es que, bueno, a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. Entonces esto se llama función. Esta relación así pactada se llama función entre estos dos conjuntos A y B. Vamos a este otro ejemplo. Acá tenemos dos conjuntos A y B, cada uno con sus elementos, y fijada una correspondencia. A este elemento del conjunto A le corresponde este en el conjunto B, y a este en el conjunto A le corresponde este. A este elemento de A no le corresponde ningún elemento en el conjunto B. ¿Qué significa esto? Que hay un elemento en el conjunto de partida, en el conjunto A, que no le corresponde ningún elemento en el conjunto de llegada. Y esto hace fallar la definición de función, porque la definición de función dice que a cada uno de los elementos del conjunto A le tiene que corresponder un único elemento en B. A cada quiere decir a todos los elementos de A. Y en este caso hay un elemento al que no le corresponde ningún elemento en B. Entonces, esto se dice que no es función. En este otro caso, en este otro ejemplo, tenemos los conjuntos A y B, y vemos que a estos elementos de A le corresponden estos elementos en B. Pero ¿qué podemos ver acá? Que hay un elemento de A al cual le corresponde más de un elemento en el conjunto B. Entonces esto también hace fallar la definición de función, ya que la definición nos dice que, dados dos conjuntos A y B, a cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Falla lo de único, por lo tanto, esto tampoco es función. Entonces, para que sea función una relación, tiene que darse esta situación, que a cada elemento de A le corresponda un único elemento en el conjunto B. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una función lineal. Dentro de las funciones existe la función lineal. Se llama función lineal cuando la potencia de x es 1. Entonces acá nosotros tenemos algunos elementos. Por ejemplo, esta es la forma de escribir una función lineal de manera explícita. Acá distinguimos dos elementos, es decir, tenemos dos términos, un número que multiplica x y otro número que se llama término independiente. Ese término independiente se llama también ordenada al origen. Ordenada al origen. Es el valor de la ordenada cuando x vale 0. Es decir, si nosotros le pusiéramos a x 0, todo esto se anularía y nos quedaría y es igual a b. ¿Qué significa esta ordenada al origen en términos del gráfico? Significa el punto donde la recta corta al eje Y o eje de las ordenadas, al eje Y o eje de las ordenadas. Y este número m, que nosotros lo representamos con la letra m, se llama pendiente. La pendiente nos da la inclinación que tiene la recta. La inclinación que tiene la recta. ¿Cómo se mide la inclinación de una pendiente? Hay pendientes muy grandes, pendientes muy chicas. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a una pendiente, por ejemplo, un tablón puesto a modo de plano inclinado, o una rampa cualquiera, o una montaña, cuando vamos a un lugar donde hay montañas, decimos, esta montaña tiene mucha pendiente o poca pendiente dependiendo de su inclinación. Su inclinación con respecto al eje horizontal, que es este, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa inclinación? Este es el ángulo de inclinación. Este es el ángulo de inclinación, por ejemplo, de esta pendiente. Cuando uno quiere transitar esta pendiente, es decir, va caminando y llega hasta el final,
se da cuenta que se elevó sobre el plano horizontal algunos metros, por ejemplo, y metros, y para elevarse esos y metros, dependiendo de la pendiente, transitó X metros en horizontal. Entonces a esto le pondríamos X. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mide la pendiente? La pendiente entonces mide la relación que existe entre esta cantidad de unidades que nosotros subimos en forma vertical y esta cantidad de unidades que nos trasladamos en forma horizontal para subir esa cantidad de unidades en forma vertical. Es decir, para poder saber cuál es esta pendiente deberíamos dividir Y con X, es decir, Y dividido X. Ese número, así formado, nos da la pendiente que tiene la recta. Pero claro, si este es un triángulo rectángulo, como vemos acá, y este es el ángulo alfa, nosotros tenemos este cateto que es el opuesto a alfa y este es el adyacente. Hay una función trigonométrica que mide esa relación entre el cateto opuesto y el adyacente, que es la tangente. Entonces, el cociente Y sobre X no es más que la tangente del ángulo alfa. Y eso nos da la pendiente de la recta. Quiere decir que la pendiente de la recta también es la tangente de este ángulo que está acá. Bueno, ya acá dibujé unos ejes cartesianos y nosotros vamos a graficar una recta cualquiera, en cualquier posición, y vamos a ver cómo ese concepto de pendiente ordenada al origen nos ayudan a la hora de graficar la función, la recta, ¿sí? Fíjense, supónganse que es una recta cualquiera que yo grafiqué, ¿no? Ese ángulo del que nos habla la inclinación de la cual la tangente es este número que multiplica X, ¿no es cierto? Este M, nos da la tangente en realidad de este ángulo, porque es el ángulo que la recta forma con el semieje positivo X. Es decir, la recta con el eje X forma dos ángulos, uno es este y otro es este de acá. La pendiente de la recta nos da la tangente del ángulo que la recta forma en dirección al semieje positivo X, o sea, de este ángulo. Claro, pero esta recta nosotros en realidad no sabemos en qué punto corta el eje X. Dada la ecuación de una recta, nosotros ese dato no lo tenemos en forma inmediata. Entonces, ¿qué sí sabemos en forma inmediata? Sabemos este punto. Porque este punto nos indica B, que es la ordenada al origen. Entonces lo que nosotros hacemos para graficar una recta es tomar esta pendiente o esta relación, ¿no?, entre elementos de Y y de X a partir de este punto. Es como si trazáramos una línea paralela al eje X por acá, por este punto, ¿no es cierto? Entonces ahí, al trazar una recta paralela al eje X, este ángulo que se forma acá es el mismo ángulo que ese, o sea, este ángulo y este se llaman correspondientes entre paralelas cortados por una transversal y son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, nosotros trabajamos con este ángulo como si fuera ese. Y ahí es donde vamos a verter nuestros conceptos de pendiente a partir de este punto y vamos a lograr otro punto más de la recta donde, que junto con el primero, nos va a dar la posibilidad de graficar la recta. Es decir, nosotros nos vamos a mover X unidades hacia la derecha, por ejemplo, y a partir de ahí, Y unidades hacia arriba, y con eso lo que vamos a obtener es otro punto de la recta que junto con el punto B nos ayuda al gráfico de la recta. Esa es la idea de graficar una recta usando la pendiente y la ordenada al origen. Vamos a ver cómo. Supónganse que la recta que vamos a graficar es 3 medios de X más 1. Entonces, a partir de acá, trazamos los ejes cartesianos, el eje Y, el eje X, el X y el Y. Y acá tenemos, este número es la ordenada al origen, es el valor de B. ¿Dónde dice que tiene ordenada al origen esta recta? En 1. Entonces, acá hay un punto ya que es de la recta, el 1. Pero para graficar una recta necesitamos al menos 2 puntos. ¿Cómo vamos a obtener el otro punto? Imagínense que B es este que está acá, ¿ven?
A partir de ahí nosotros nos vamos a mover X unidades según las unidades que sea sobre el eje X e Y unidades según el eje Y. Acá tenemos la pendiente. La pendiente en esta recta es 3 medios. Es decir, que esto nos está diciendo que el valor de Y es 3 y el valor de X es 2. Entonces nosotros a partir de este punto nos moveríamos paralelo al eje X 2 unidades y según el eje Y 3 unidades. Y ahí tendríamos otro punto que junto con este forman de la recta, son puntos de la recta, ¿no es cierto? Los unimos y así vamos a obtener el gráfico de la recta sin necesidad de hacer una tabla de valores ni nada que se le parezca. Ahora bien, este es el gráfico de esta recta. Supongamos que esa recta, en vez de ser 3 medios positivos, eran 3 medios negativos. También de X más 1. ¿Qué hubiéramos hecho para graficar esa recta? También hubiéramos planteado los ejes coordenados, el Y y el X, y hubiéramos tenido la misma ordenada al origen, en este caso 1, eje X, eje Y, 1, pero acá tenemos una pendiente negativa, menos 3 medios, diferente de ese 3 medios que era positivo. Ahora bien, ¿qué significa que la pendiente sea negativa? Significa que nosotros estamos dividiendo un número negativo por otro positivo, es decir, puede ser menos 3 sobre más 2, y ahí nos daría menos 3 medios, o más 3 sobre menos 2, y ahí también daría menos 3 medios. Obviamente un error muy común es adjudicarle el menos a los dos, pero si los dos números de la fracción fuesen negativos, la fracción sería positiva, y acá está diciendo que es negativa. Por lo tanto, nosotros tenemos que adjudicarle a uno de los dos el valor negativo y al otro positivo. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Y decidimos nosotros si el menos se lo adjudicamos al 2, y en ese caso el 3 sería positivo, o al revés. Yo prefiero adjudicarle el menos al 3 y el positivo al 2 para este ejemplo. Entonces, en vez de subir 3 unidades como hicimos acá, voy a bajar 3 unidades a partir de este punto y voy a correr 2 unidades hacia los positivos el valor de X. Y ahí tendremos otro punto que junto con el anterior, con el valor de B, nos ayuda a graficar la recta. Y ese sería el gráfico de nuestra recta.